¿Qué tal? ¿Cómo están? Para las personas que es la primera vez que entran al canal, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Orozco, soy especialista en comercio internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y muy de moda, porque debido a la pandemia y el encierro y todo esto, se incrementó muchísimo lo que viene siendo las compras vía internet o e-commerce, como se le conoce. Pero también he notado que hay muchísimas dudas de la gente sobre cómo funciona el mecanismo para atraer esas mercancías o importarlas y cómo se pagan los impuestos, etcétera. Entonces, me dediqué a hacer un pequeño resumen y una explicación. Lo voy a hacer muy básico porque sé que hay personas que no conocen o no dominan la terminología del comercio internacional, pero creo que les va a servir bastante. Inclusive voy a iniciar desde lo más sencillo, que son para las personas que realmente nada más importan un poco para uso personal, y también para aquellas que ya empiezan a querer hacer negocios un poco más grandes. Voy a ir de lo más sencillo a lo más complicado, de lo más pequeño a lo más grande. Así que si te interesa el tema, por favor, quédate hasta el final y compártelo para todas las personas que traigan dudas acerca de cómo funciona este mecanismo. Muy bien, una vez dicho esto, comenzamos. Lo primero que tenemos que definir para no perdernos son los diferentes actores que intervienen en una cuestión de un proceso de importación. En primer lugar, vas a tener un proveedor. Este proveedor puede ser una persona física, es decir, una persona normal, o puede ser una empresa, como lo conocemos en México, persona moral o empresa. Número 2, tienes a la empresa de mensajería, ¿sí? Que es la empresa que utiliza tu proveedor, sea persona o empresa, para enviarte las mercancías a México. Entonces, no confundir, esa es la empresa de mensajería, pueden ser diversas, las más comunes son UPS, FedEx, DHL, pero existen muchas más empresas internacionales que se dedican al envío de mercancías. Muy bien. Después tienes otro personaje que es el agente aduanal o una agencia aduanal o un apoderado aduanal. Esta persona es especialista en declarar las mercancías ante la aduana a nombre de importadores. Entonces, trabaja en conjunto con la empresa de mensajería, pero es el especialista en comercio internacional o comercio exterior en cuestiones de declaraciones ante la aduana para importadores, sean personas o empresas. Por otra parte, tienes a la aduana, que es un organismo dependiente de un gobierno, ¿sí? Es una dependencia de gobierno que se dedica a recaudar y a exigir todos los controles, permisos, documentos que son necesarios para que una mercancía ingrese a México, en este caso. Y por último, tienes a los usuarios o importadores. En este caso también puede ser tú como persona o puede ser una empresa también la que esté llevando a cabo la operación de importación. Entonces, haciendo resumen, proveedor, sea persona o empresa, empresa de mensajería, que ellos más bien son expertos en el envío y en la logística de hacer llegar las cosas. Tienes al agente aduanal o agencia aduanal, que es el conjunto de toda la empresa como tal. Tienes a la aduana, que son las autoridades del gobierno que recaudan y controlan el manejo de las mercancías. Y tienes a los usuarios o importadores en este caso, que también pueden ser personas o empresas. Muy bien, una vez habiendo definido esto, vamos a ver el caso más sencillo y más común que se está dando hoy en día. Empecemos con la primera opción, que es la más sencilla y la más pequeña. Para esto te voy a poner una tabla aquí a un lado de donde estoy yo para ir explicando cada uno de los aspectos. Lo primero que tienes que saber es que este tipo de operación es para mercancías que van de un valor de $1 a 50. ¿Por qué de $1? Porque bueno, en la aduana el valor mínimo que se utiliza es $1 para cuestiones de sistemas y va hasta $50. En ese sentido, quiero aclarar algo que vi en algunos otros videos de algunas chicas que trataron de explicar, sobre todo de la tienda esta de ropa Shein,
de que por qué estaba cobrando aranceles ahora, antes no lo hacía. Y bueno, repito, es muy complicado este tema, entiendo que se hayan confundido, ellas tratan de hacer lo mejor posible, pero sí dijeron algunas afirmaciones que no son correctas. Una de ellas fue esto, ellos mencionaron que antes se permitían hasta $300 y que debido al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, TEMEC, este monto bajó a 50 nada más. Eso es totalmente incorrecto. No tiene nada que ver el TEMEC, el Tratado de México, Canadá, Estados Unidos, con la cuestión de se le llama franquicia. Este monto libre de impuestos que tú puedes importar. El cambio fue que antes, con el Servicio Postal Mexicano, CEPOMEX, que es la empresa de mensajería del gobierno, se manejaba esa franquicia efectivamente hasta $300, hasta hace algunos años. Mientras que las empresas de mensajería particulares normales ya manejaban desde hace muchísimo esta franquicia a solo $50. El cambio surgió porque, repito, hace algunos años se adaptó a que CEPOMEX también manejara $50, al igual que todas las empresas. Entonces fue un cambio interno, decisión de la legislación mexicana con esta empresa CEPOMEX mexicana de gobierno, para que se igualara con los demás, competencia de mercado. No era justo que tú tuvieras que, o mucha gente utilizaba Servicio Postal Mexicano precisamente por esa franquicia más grande de $300 contra solo 50. Pero, repito, no era justo porque las leyes de mercado te dicen que tú debes de dar las mismas condiciones a todos. Entonces se debió a esto, no tiene absolutamente nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, retomando, aquí van a entrar las mercancías precisamente que se le llaman como una franquicia, de 1 a $50. Entonces desde ahí tú ya tienes que ir empezando a analizar tu negocio y cuáles son tus operaciones. El segundo punto es cuáles son los usuarios. Los usuarios son distintos. Tu importador puede ser persona o puede ser una empresa. Esta es una franquicia otorgada a través de el reglamento de las reglas de comercio exterior en México, ¿sí? De los $50. Y ojo, estas reglas pueden cambiar, estos montos pueden cambiar. Por ahorita son $50, pero hay que estar atentos. Comentaba que es una franquicia, por tanto en el lado de impuestos, si te fijas, dice que no. Esa es una ventaja. Por otra parte, padrón de importadores no es necesario. ¿Qué es el padrón de importadores? Es un registro especial que las personas o las empresas tienen que llevar a cabo, registrarse ante el gobierno mexicano, ante la Secretaría de Hacienda o Secretaría de Administración Tributaria, para poder importar a su nombre. Si yo quiero hacer importaciones a nombre mío como contribuyente, eso lo vamos a ver en los siguientes esquemas más completos, yo tendría que darme de alta en ese padrón, registrarme para yo poder hacer operaciones. En este caso, no se necesita, repito, no se necesita dar de alta en este padrón. Por tanto, viene lo siguiente: ¿quién es el que lleva a cabo la parte de la operación aduanera o quién es el que proporciona el agente aduanal? Te comentaba que son dos cosas distintas. Una es la empresa de mensajería que hace el transporte de la carga y otro es quien hace la declaración por ti ante la aduana. En este caso, el que hace la declaración es el agente apoderado aduanal de la empresa de mensajería. Es decir, ellos trabajan en conjunto y hacen el despacho, se le llama en términos aduaneros el despacho de la mercancía a tu nombre. ¿Quién viene siendo el titular de la importación? Nuevamente, como tú no tienes padrón de importadores, o más bien no se necesita en este tipo de operaciones, quien funge como importador en este caso, el pedimento que es la declaración aduanera mexicana, sale a nombre de la empresa de mensajería, no sale a tu nombre. Tú sí quedas registrado como el consignatario, el que va a recibir las mercancías, y eso es muy importante por los últimos puntos, pero el documento aduanero oficial, la declaración, queda hecha ante el nombre de la empresa de mensajería. UPS de México, SASB, voy a inventar DHL, Logística de México, SDR, LSB, Estafeta. La empresa de mensajería va a ser la que va a quedar registrada como el importador, no tú, porque tú no tienes padrón de importadores o no se requiere en este sistema. Fracciones arancelarias es otro término un poco técnico, pero de hecho lo explico en algún otro video que tengo en el canal. Es simplemente un sistema internacional, codificación de mercancías, ¿sí? Se le asignan números específicos a cada una de las mercancías en el comercio internacional. Es todo un sistema un sistema para clasificar. No me quiero meter mucho en eso, repito, porque trato de hacer el tema bastante ameno y bastante básico. Pero la fracción arancelaria que se maneja en estos casos de franquicia y con empresas de mensajería es una fracción arancelaria genérica, es decir, no se le asigna específicamente. Si tú traes ropa, traes calzado, tú no vas a encontrar la fracción arancelaria específica de ese calzado, es una genérica
de acuerdo más bien al tipo de unidad que se esté importando, de kilos, piezas, etcétera. ¿Por qué? Porque, repito, este es un procedimiento, se le llama, arriba tú lo puedes ver, se llama pedimento global y es como un tipo simplificado, ¿sí? Es más sencillo porque está hecho para volúmenes, por decirlo así. ¿Qué más? Padrón sectorial, además del padrón normal de importadores que mencioné, hay ciertas mercancías que para ser importadas necesitas hacer un segundo registro. Son mercancías sensibles. En este caso te menciono que no se requiere el padrón sectorial y se permite para el caso de calzado y textiles que tú no lo cumplas como una facilidad para estas importaciones con franquicia. Pero si fueran cuestiones normales que vamos a ver en los últimos esquemas, ya de grandes importadores o empresas que ya, o personas que hacen ya importaciones a su nombre, sí tendrías que cumplir con esta restricción, se llaman restricciones no arancelarias, porque son tipos de permisos. Conocimientos de comercio internacional, pues no requieres, realmente tú ya probablemente has hecho compras en línea y simplemente te dedicas a rastrear tu envío y a recibirlo en tu casa, ¿no? No requieres saber mucho, a excepción de cuando surgen problemas como ahora surgieron, ¿no? En algunas empresas que les llegaron cobros de impuestos que ya entonces tú como usuario dijiste, ah, caray, pues ¿por qué está sucediendo esto? Y para eso es este video, ¿no? Pero realmente no requieres conocimientos, se va a encargar tu proveedor de hacer el envío, la empresa de mensajería de transportarlo, el agente aduanal de declarar las mercancías ante la aduana, hacer todo el proceso de despacho y después la empresa de mensajería va y te entrega hasta las puertas de tu casa, tu domicilio, la carga. Realmente tú no hiciste absolutamente nada, pero repito, sí que eres parte de este proceso. Ahora bien, en este caso, la declaración de impuestos, repito, yo me refiero ahora, por ejemplo, ya para cuestiones contables tuyas. Si tú quisieras, si tú te dedicaras a hacer o te dedicas a hacer este tipo de importaciones pequeñas, no requieres darte de alta ante Hacienda, no requieres hacer declaraciones mensuales, anuales, etcétera, las de impuestos normales. Pero bueno, es una ventaja, pero ahorita vamos a ver cómo también al mismo tiempo es una desventaja. Entonces no requieres hacerlas. Otros gastos de aduanas normalmente no, normalmente en esta franquicia, siempre y cuando tú cumplas con algunas cuestiones que vamos a ver ahorita, no debes por qué pagar algunos otros gastos. Y también aquí hay una diferencia y quiero aclararlo porque va a ser un poco complicado que todos los casos de importaciones que se tengan se puedan analizar. He visto videos de personas que importan con Amazon, con eBay, decíamos, las chicas con Shein o con cualquiera, Mercado Libre, etcétera, segunda mano, etcétera. Las políticas de envío y de entrega de estas empresas pueden ser diferentes. Algunas de ellas ya te incluyen este tipo de gastos, ¿no? El gasto de la empresa de mensajería, ya te incluyen el gasto de la agencia aduanal si es necesario. Entonces, por eso a veces no te llegan cobros. Algunas otras no. Su política es simplemente yo te hago el envío y llegando a la aduana, si todo sale bien, pues no te van a cobrar nada. Pero si hay algunos otros gastos, sea de la agente aduanal, sea de la empresa de mensajería o otro tipo de servicios, pues ya los tendrás que pagar tú. Entonces, repito, por eso es que es muy difícil medir cada caso. Va a haber personas que van a decir, oye, Fernando, pero ¿por qué cuando importé esto de Amazon no pagué? ¿Por qué cuando importo de Shein sí pago? ¿Por qué cuando, repito, hay que ver qué es lo que estás trayendo, tus valores, tus cantidades y cuál es la política de tu proveedor acerca de qué debes pagar tú o qué cubre él? Entonces, repito, hay que analizar muy bien esto. Lo que mencioné primero fueron como ventajas de ese esquema de franquicia. ¿Cuáles serían las desventajas? Primero, hay que dejarlo muy claro, y esta es una parte que es muy importante que está sucediendo hoy en día. Este tipo de mecanismo se utiliza para mercancías de uso personal. Por eso es que es tan flexible de no requerir padrones, no cumplir con algunas regulaciones o muchas regulaciones, porque está pensado en que tú compres, tú traigas algo para tu uso, ¿sí? Ahorita vamos a ver al final las tablas de las cantidades. No es para comercializar, no es para que tú traigas, como le llaman malamente. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo en eso, de que se hagan importaciones hormigas de pequeñas cantidades para comercializar. De hecho, te voy a comentar cómo tú puedes hacer negocio de manera informal, obviamente lo puedes hacer, pero no va a crecer tu negocio porque estarías usando un mecanismo que no se adapta a lo que tú vas a querer hacer si es que quieres crecer en tu negocio y realmente importar para vender. Entonces, repito, son para uso personal. Deducible de impuestos, pues no. Yo no soy contador, pero a grandes rasgos te puedo decir. Cuando tú compras y vendes, que te dedicas a la compraventa de mercancías, ¿sí? Tú fiscalmente, cuando tú haces una compra,
puedes tomar el valor de esa compra y deducirlo de la base de impuestos, ¿sí? Entonces, tú tienes tus ingresos y tienes tus egresos. Cuando tú compras, esa salida de dinero, tú la puedes hacer deducible o no. En este caso, esa compra que tú hiciste, si tú estuvieras dado de alta y quisieras manejarlo fiscalmente, no la puedes deducir. Es decir, si tú compras a 50 pesos y vendes a 100, ¿sí? Entonces, el impuesto sobre la renta no va a ser sobre 50 que fue tu ganancia, va a ser sobre los 100 pesos que vendiste. Esto es muy importante porque, repito, hay personas que están queriendo hacer negocios con este esquema de tipo hormiga, pero repito, te vas a encontrar con muchísimas limitantes. Hoy en día las operaciones y la Secretaría de Hacienda y todo están muy comunicadas y los lineamientos ya están hechos. Es decir, no vamos a encontrar aquí el hilo negro de cómo hacer operaciones para hacer negocios fuera de lo formal y queriéndolo hacer en grande. No, no se va a poder. Realmente hoy en día, repito, las autoridades y los mecanismos fiscales están muy preparados para todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Esto no puede ser aplicado para mercancías de difícil identificación. Se refiere a mercancías como que vienen en presentaciones de polvo, tabletas, líquidos, cosas que al llegar a la aduana, el agente aduanal o la persona de la aduana no pueden identificar de primera mano, a simple vista, ¿no? Que requerirían hacer análisis para confrontar que lo que se está importando es lo que dice la factura, lo que dice el envase, etcétera. Entonces, tú no puedes traer ese tipo de mercancías, hay que tener cuidado con eso. Tendrías que ver otros esquemas. Periodicidad, ¿cada cuándo puedes importar? Teóricamente, estas reglas están hechas para máximo tú poder importar con este esquema 5 veces al mes. Y te pongo ahí una parte que dice rastreo. ¿Por qué? A pesar de que te comenté que la empresa de mensajería es la que va a quedar registrada como la importadora, sí que quedas tú registrado como viene la parte del proveedor, quien mandó la mercancía, y viene la parte también de a quién le va a entregar la empresa de mensajería esta mercancía. Entonces, aunque tú no seas el importador, sí queda un registro de quién es el consignatario, ¿sí? El que va a recibir. Y hablo de rastreo, ¿por qué? Porque las empresas de mensajería formales, que son las grandes, por decirlo así, las que pueden hacer esta combinación de transporte más despacho aduanero para ti, tienen que pasar listados, todo ya está en sistemas, por eso te decía, hoy en día es muy difícil hacer trampa. Todo está en sistemas y pasan a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Administración Tributaria, listados con los consignatarios. Vienen los nombres y vienen los domicilios. Tienen ahí dos maneras de cruzar la información. Entonces, hay que tenerlo mucho esto en cuenta porque, repito, para las cuestiones de importación hormiga, tal vez tú digas, bueno, hago trampa, hago esto, pero repito, tarde que temprano es muy posible, sobre todo si tú los estás usando muy frecuentemente, que llegue el momento en que detecten que tú como importador o consignatario, perdón, más bien como destinatario de la mercancía, se repita muchas veces y van a decir, esto no es para uso personal. O sea, ¿quién importa tanto para uso personal? No es normal. Y lo mismo con tus domicilios de entrega. Entonces puede llegar el momento, no se sabe porque obviamente hay muchísimos importadores, hay muchísimos usuarios, pero tarde que temprano pueden lanzarle una alerta a la empresa de mensajería diciendo, oye, esta persona ya importó, no sé, cada 2 o 3 días está importando estas cantidades. Entonces, ojo, ya puede ser que ellos mismos te nieguen ya la operación, te digan, ¿sabes qué? Yo ya no le entro porque tú estás abusando de este sistema. Este sistema es para uso personal y tú lo que estás haciendo es comercializar. Lo mismo pasa con el agente aduanal. El agente aduanal, que es el que, repito, declara por ti, también tiene ciertos riesgos de estar haciendo operaciones bajo este esquema cuando no están hechos para esto. Entonces, cuidado con eso. Puede ser que no te hayan detectado si tú ya estás haciendo operaciones así, porque, repito, es un universo enorme de importadores, exportadores, y las autoridades pues no siempre tienen tiempo de estar revisando y detectando, pero por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, repito, no utilices mecanismos que no están hechos, no los utilices porque tarde o temprano te puede pasar eso, ¿no? Que te retengan la carga, que se nieguen a hacer la importación de tu carga y entonces ahí puedes perder mucho de lo que supuestamente tú has ganado utilizando mal estos mecanismos. Ahora bien, las restricciones y regulaciones no arancelarias, ¿qué son estos? Son todos los permisos adicionales, licencias, dependiendo del producto vas a requerir cumplir con muchos de ellos. Pero repito, si hay mercancías que requieren ciertas regulaciones que tú no puedes cumplir, ¿sí? Entonces no podrás importar ese producto, ¿sí? ¿A qué me refiero?
de que, por ejemplo, hay cuestiones de salud, hay cuestiones de seguridad. Todas las dependencias de gobierno establecen qué regulaciones deben cumplir los productos para ser importados. Entonces, si alguno de tus productos que quieres importar tiene una regulación que no puede ser cumplida por la empresa de mensajería o por ti a la vez, por eso a veces te mandan cartas y cosas así, no vas a poder importar con este mecanismo. Inclusive esto va a aplicar en todos los esquemas. Las regulaciones y restricciones no arancelarias, si es que aplican al producto, tendrán que ser cumplidas para que se dé la importación. Entonces, ojo con eso. Quiere decir que va a haber algunas mercancías sensibles, las conocemos en comercio exterior como sensibles, que no vas a poder importar, y esos son los casos en que te la retienen en la aduana, te dicen, lo siento, no cumples con esto, y muchas de las veces te dicen, o abandonas ahí la mercancía o la tienes que regresar al proveedor porque no se va a poder hacer la importación porque requiere un permiso especial que tú no vas a poder obtener. Entonces, ojo con esas regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué más? Marcas registradas, esto es muy importante, por favor ténganlo mucho en cuenta. Hoy en día también se está dando mucho el combate a la piratería, es decir, cuando tú importas con estos mecanismos sencillos, una empresa establecida, Amazon, eBay, todo esto, tiene los permisos de las marcas de los productos que ofrece en línea, tiene los productos de los fabricantes o de los dueños de la marca para venderte a ti directamente. Por eso es para uso personal. Ellos tienen, por decirte algo, ¿no? Yo voy a enviar una mercancía de un textil de la marca Hugo Boss. Ok, pues si tú lo compraste por Shein, etcétera, sé que no manejan esas marcas, pero no importa la empresa de e-commerce. Lo que importa es que cuando tú traigas cosas que tengan marcas registradas, precisamente son para uso personal. Si tú al recibirlas las vendes en mercado nacional, se las vendes a alguien más, aquí ya estás cometiendo una infracción, inclusive se le llama un delito como tal. Es un delito porque tú no tienes permiso de comercializar esa marca, ¿sí? El permiso lo tenía Amazon, lo tenía eBay para venderte a ti, pero tú como tal no tienes permiso, entonces eso ya entra en términos de piratería, es muy delicado. Entonces lo mismo ocurre con clones o mercancías similares a las de marca, también aplica lo mismo, es decir, tú importas algo de China que se parece a tal marca, ¿no? Los logos, el proceso de manufactura. Si te llega a detectar en la aduana, nuevamente no te lo van a permitir importar, y ese sería el menor de los casos, ¿no? Porque repito, se tipifica como contrabando, inclusive va más allá de la aduana, puede llegar a autoridades ya de seguridad como la PGR, etcétera, porque es un delito muy grave la clonación, la piratería, etcétera. Entonces, nuevamente, no solo mercancías generales que no tengan problemas de marca, ten cuidado con tus importaciones que sean con marcas registradas. Tú no puedes distribuirla. Esos permisos se requieren sacar directamente con los dueños de las marcas o de los diseños de los productos. Entonces, ojo con eso. Veamos ahora sí lo que viene siendo una tabla, porque también existía ese gran problema de definir cuánto puedo importar con estos mecanismos, ¿no? Se decía, no, pues puedo importar lo que sea, porque a veces sí me retienen una parte, porque a veces no. Entonces vamos a ver unas tablas en donde se establece precisamente cuáles serían los montos permitidos de importar. Te voy a poner también la tabla aquí a un ladito para que la veas. Estas tablas, ¿de qué se generan? Se generan precisamente por el lado del padrón de importadores. Te decía yo que para tú importar formalmente a tu nombre debes registrarte ante la Secretaría de Hacienda, el SAT, ¿sí? Pero hay unas reglas que utilizas precisamente para este tipo de importaciones donde te dicen, ok, no va a ser necesario que tú estés dado de alta en este padrón, pero te establece montos máximos de mercancías que tú puedes importar sin estar registrado. Ahí es donde entran estas cantidades. Te pongo ahí el listado completo para que lo analices. Estos son las mercancías que sí están reguladas en cuanto a cantidad. Te voy a presentar dos tablas. Todo lo que no esté en estas tablas, teóricamente no está regulado en cuanto a cantidad, pero sí está regulado en cuanto a valor, que lo vimos. Ahorita estamos en el segmento de 1 a 50 dólares. Entonces, en este tipo de tablas de estas mercancías tienes ambas restricciones, ¿sí? El monto en valor y el monto en cantidad, ¿sí? Entonces, si te fijas ahí, seleccioné algunos de los más, por decirlo así, más conocidos o más utilizados, y te dice, por ejemplo, juguetes de hasta 10 piezas nada más, ropa y accesorios, que ahí entran muchísimo las marcas, sobre todo para las muchachas, las chicas, 10 piezas. Por eso tal vez ustedes han notado, en las chicas que importan ropa, que algunos proveedores chinos sobre todo,
hacen hacen kits o juegos que van de 10 en 10. Esto se debe precisamente a esto, ¿no? Dividen los paquetes, que nuevamente no se trata de, se están adaptando, no es, pues sí podría decir que es una pequeña trampa que se hace, pero bueno, está establecido ahí, vienen las cantidades, por ejemplo, lo mismo en el calzado, 10 pares. ¿Qué sucede? Si tú superas esta tabla, estas cantidades, ya no vas a poder quedarte en esta sección de los $50 de franquicia. Ya tendrás que pagar por el excedente de lo que tú superes. Entonces ya te mueves de este esquema, ¿sí? Que sería el siguiente esquema que vamos a ver ahora, ¿no? Vienen ahí, por ejemplo, te vas a sorprender tú, ve la tabla y te vas a sorprender también a la inversa. Te vas a dar cuenta cómo hay cosas que tú dices, bueno, sí puedo importar con este esquema, sí, perfectamente. Por decirlo así, vienen ahí algunas cuestiones de herramientas, motocicletas, cumpliendo con las dos cuestiones. Máximo ese valor, que digo, difícilmente vas a encontrar mercancía que no supere los $50 en algunos esquemas, pero si fuera así y compruebas algo que realmente vale eso, menos $50, y en esas cantidades, también lo puedes, ahí sí lo puedes importar, ahí está la ley a tu favor, ¿no? Puede ser un mecanismo que puedes utilizar, pero repito, la periodicidad, cada cuándo, el monto en cantidad y el monto en valor, cuidar esas tres cosas. Viene aquí, por ejemplo, también bisutería y joyería, también se utiliza mucho en las compras de e-commerce. Compras en plataforma. Entonces, espero haya quedado claro. Vamos a pasar al siguiente esquema, que es prácticamente lo mismo, simplemente con un monto más elevado. Veamos ahora el segundo esquema, que ya nos vamos a tardar mucho menos porque se repite básicamente lo mismo que el anterior y ya lo expliqué a detalle, entonces ya nos vamos a ir mucho más rápido, simplemente señalando las diferencias. El principal y el primero es el monto, ¿sí? Hablábamos que en el primer esquema era de 1 a $50. En este segundo esquema, que sigue siendo un pedimento también simplificado, global se le llama, viene siendo, repito, mercancías de 51 a $1000. Entonces, ¿qué sucede aquí? Les pongo aquí también que en algunas cuestiones las empresas de mensajería hacen distinciones dentro de este margen de 51 a $1000. Por ejemplo, hay empresas de mensajería que manejan de 51 a 300, porque ahí entran otras cuestiones también legales de la agente aduanal, etcétera. Pero yo lo quiero englobar para no hacer mucho más largo este tema. Vamos a encontrar aquí de 51 a $1000. El usuario, también aquí pueden ser personas o empresas, personas físicas, personas morales. Los impuestos, aquí ya cambia la cosa. Del 1 al 50 estaban exentos porque era una franquicia de impuestos. Aquí no, aquí ya entra una tasa que se le conoce como tasa global. Hoy en día, cuando estoy grabando este video, estamos hablando de que la tasa es del 19%. Y aquí entra otra confusión, también vi en algunos de los videos de las chicas que explicaban las tasas, hablaban de que el 19 y el 17 y que tal. Aquí es donde entraba la parte del TEMEC, que estaban confundiéndola con la franquicia de 50 a 300. No, la tasa global con la mayoría de los países es 19%, pero al revés, como se firmó el TEMEC con Canadá y Estados Unidos, cuando la mercancía provenga de uno de estos dos países, hay una reducción, pasa a ser el 17%, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a traer de estos países, repito, nada más de estos países, podrías aplicar ese beneficio del tratado con Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Nada más cuando vengan de allá. Entonces, más bien fue un beneficio. Y también hay que tener en cuenta, como lo comenté, que estas tasas se publican en reglas de comercio exterior. Hay que estar atentos porque pueden cambiar, como ya lo hicieron, cada año, cada mes, o no se sabe. O sea, estas son regulaciones que pone el gobierno mexicano de acuerdo a las cuestiones económicas. Entonces hay que estar atentos a las tasas. Padrón importadores tampoco se exige. No es necesario que tú estés dado de alta para importar ante la Secretaría de Hacienda o Secretaría de Administración Tributaria. Agente aduanal, igual mismo caso que el anterior, lo proporciona la agencia aduanal, lo proporciona la empresa de mensajería. Las empresas de mensajería tienen contratos o trabajan específicamente con ciertos agentes aduanales. Repito, son figuras independientes. Simplemente en este caso de ese esquema de importaciones se asocian para trabajar en conjunto. Entonces, UPS tiene sus propios agentes aduanales, se conocen por sus patentes, son 4 dígitos que identifican a cada agente aduanal.
tiene los propios, DHL maneja otros, y así Estafeta o quien sea puede manejar, porque ya tienen convenios, ¿no? Para hacer más ágil el trámite, para proporcionar mejores tarifas, se asocian. A la gente banal le conviene porque son muchas operaciones las que manejan las empresas de mensajería, y a la empresa de mensajería también le conviene porque va a eficientar más sus procesos y vas a tú tener preferencia de utilizarlos, ¿no? Entonces, pero aquí, repito, comento también algo muy interesante. Normalmente cuando tú estás rastreando tus envíos te diriges a la empresa de mensajería, y hay veces donde existen problemas porque tú le preguntas cosas de comercio internacional o de esquemas de impuestos, y dudan mucho porque efectivamente las empresas de mensajería, su fuerte no son los esquemas aduaneros, sino la transportación y movimiento de mercancías. Entonces es cuando ellos te dicen, déjame consultarlo, o tienes que comunicarte a este otro correo electrónico, o habla a esta persona, ¿no? Es cuando ya tienen dudas, porque ellos nada más son de atención al cliente de servicio general, ¿no? Lo que ellos ven en el sistema, si dice falta un documento en la aduana, pues lo leen y te lo dicen. Pero realmente que te puedan explicar esto, no lo van a hacer porque, repito, no es su trabajo y no son especialistas. ¿Qué más? Titular de la importación, otra vez, mismo esquema, va a ser la empresa de mensajería el que va a ser legalmente el importador. Pero aquí también te quería comentar algo que no lo hice. Tú puedes pedir copia del pedimento, aun cuando no esté a tu nombre, tú puedes pedirlo para tenerlo, ¿no? Tu expediente, lo que tú quieras, puedes pedir una copia. No te van a dar el pedimento titular como tal o original porque tú no eres el importador, pero sí una copia. ¿Qué más? Fracción arancelaria. También se manejan fracciones genéricas, repito, no específicas por producto, salvo algunas excepciones. Algunas excepciones sí te piden utilizar la fracción arancelaria. Algunos productos también sensibles sí deberán llevar la fracción específica del producto, ¿no? ¿Qué más? Restricciones no arancelarias, regulaciones, lo mismo. Entonces, repito, esto ya casi no lo voy a mencionar porque se aplica para todos. Restricciones, regulaciones no arancelarias, si el producto requiere algo especial de alguna otra secretaría por el tipo de producto, salud, defensa nacional, agricultura, etcétera, cualquier dependencia que tenga que pedir un permiso, una regulación extra, tendrá que cumplirlas el producto. Si no la cumple, no va a poder importarse. Entonces hay que tener cuidado con las mercancías que pides tú por internet. Checar primero es en base a una fracción arancelaria específica. Se declara en el pedimento la global, pero las restricciones van a nivel específico. Hay que asesorarte. Si tú no sabes mucho de esto, si quieres hacer un negocio ya completo, tienes que asesorarte con especialistas de comercio internacional para ver la clasificación de tu producto y qué regulaciones debe cumplir y qué no. Entonces, acercarte con los expertos. ¿Qué más? Conocimiento de comercio internacional, en este caso tampoco. No necesita, realmente va a ser lo mismo. La gente aduanal y la mensajería se van a encargar de todo. Nada más te van a cobrar lo que corresponda. Aquí, repito, sí va a haber impuestos porque superaste, o una de dos, superaste el monto en valor o superaste el monto en cantidad de mercancías que pueden ser importadas, que lo vimos en la parte anterior. Otros gastos, aquí sí pueden haber, o va a haber algunos gastos adicionales, porque aquí ya estás pagando impuestos, entonces se requiere que un agente aduanal haga su trabajo, haga declaraciones, haga cálculos y te declare lo correspondiente. Entonces aquí sí vas a tener otro tipo de gastos que te van a aparecer. Son los que tú a veces ves como gastos extras, manejo, algunos almacenajes, dependiendo de los días que tarde en salir la mercancía. Hay muchos conceptos que no son generales, son específicos. Los costos, al igual que en muchos casos, son específicos a la empresa de mensajería. No hay reglas generales. Tienes que revisar cuánto te cobra cada empresa de mensajería por los servicios de la agente aduanal, cuánto por el manejo, etcétera. Varían. Entonces ahí sí no podemos hablar de cuestiones generales. Padrón sectorial, lo mismo, excepto textil y calzado. Si hay una mercancía que requiere un padrón sectorial por ser sensible, te voy a inventar algo, mercancías de acero. Entonces, otra vez, si no estás inscrito y se requiere, no vas a poder importar la mercancía. Entonces, ojo con mercancías sensibles. ¿Qué desventajas hay? Muy parecidas, me voy muy rápido. El uso, otra vez, nuevamente, a pesar de que ya nos fuimos hasta los $1000, está pensado este mecanismo para uso personal, ¿sí? No para estar tú vendiéndolo, recibiéndolo y vendiéndolo. Entonces, por lo mismo también no es deducible de impuestos. Todo lo que tú vas a pagar ahí, ahora ya no solo la mercancía no es deducible, o sea, la compra que hiciste. Ahora, todos los gastos que van a haber aquí de impuestos y todo eso, tampoco es deducible. ¿Por qué? Porque estás utilizando un sistema simplificado, globalizado. Entonces, no va a ser deducible. Esto, si tú ya te vas a dedicar a operaciones más completas como lo que vamos a ver en los siguientes esquemas,
definitivamente tienes que contactar a un contador para que veas esos esquemas de qué es deducible, qué no, y cuándo te convendría traer bajo este mecanismo y cuándo no, cuándo sí tienes que hacerlo bajo los siguientes que vamos a ver. Periodicidad, lo mismo, también nos marca cierta periodicidad, en este caso 5 veces al mes, también existe un rastreo, y en este caso también combinado con las NOMS. Las NOMS, no hemos hablado de esto, normas oficiales mexicanas, tienen que ver también con cuestiones, ya se podrían considerar como regulaciones no arancelarias, pero van más enfocadas a información del consumidor, ¿sí? Cómo debe ser etiquetado un producto, qué información debe de traer, y cada producto, algunos tienen NOM, algunos no, y si tiene NOM, cada va a estar específica, te va a decir ahí qué requiere traer y qué no. Repito, en estos esquemas te valen que no traigas esa información comercial, repito, siempre y cuando sean en las cantidades que ya vimos y en los montos que ya vimos de valor. Por eso es que te exentan este tipo de cosas. ¿Qué más? Otros impuestos, comentaba que sí, aquí sí van a entrar otro tipo de impuestos, por ejemplo, IVA, derecho de trámite aduanero, que son los que tú a veces encuentras en el detalle cuando sí te hacen cargos de aduana. Y aquí voy a mencionar algo también que vi en algunos videos, también para tratar de aclararlo. Algunas de las personas que hicieron videos dicen, es que tú vas a pagar impuestos o no, dependiendo, porque vas a activar un semáforo. Si te toca verde, no pagas impuestos. Si te toca rojo, sí pagas impuestos. Esto no es así, lo quiero corregir también muy claramente. Las mercancías pagan impuestos dependiendo de lo que ya vimos, de esos montos y de las cantidades, y pagan impuestos de acuerdo a eso. No es que le toque rojo y sí pagan, verde no pagan, no. El mecanismo se le llama mecanismo de selección automatizada, es decir, una vez que la agente aduanal y la empresa de mensajería tienen ya todo el pedimento de las mercancías englobadas, porque esos son pedimentos globales normalmente, al menos que tú lo solicites por aparte, vienen las mercancías tuyas junto con las de otros importadores, otros usuarios, otros destinatarios, vienen todas ahí, se presentan ante el mecanismo automatizado. Ellos son sistemas, no son personas. Se presenta el sistema de la aduana y entonces sí, ahí sí podríamos manejarlo como un semáforo, pero no es así, es simplemente el sistema te dice si tienen que revisarla o no tienen que revisarla. Entonces, tú tienes que estar preparado para pagar o no, dependiendo de los montos y las cantidades, no porque te toque verde o te toque rojo, ¿no? Esa es otra falacia que estaban desafortunadamente mal informando, ¿no? Diciendo, es que me tocó rojo, ni modo, pues por mala suerte, pues pagué. Me tocó verde, qué suerte, no pagué. No funciona así. Las leyes no pueden establecerse, los impuestos no pueden establecerse por suerte, no. Es simplemente lo que es verde o rojo, es que si te toca o no, que la aduana revise tu paquete. Eso es lo único. No tiene nada que ver con que vayas a pagar o no. Si tú te toca verde y tuviste la suerte, venía algo mal declarado y la empresa de mensajería o la agente aduanal y la aduana no lo revisó, tuviste la suerte de que no le tocó revisión y por tanto no detectaron la irregularidad. Pero no quiere decir que porque te tocó verde no te quisieron cobrar. No, simplemente no le tocó revisión porque efectivamente no se revisan el 100% de las mercancías. Ni el agente aduanal ni la empresa de mensajería, por supuesto que no revisan todo, ni el gobierno tiene el alcance de revisar todo. Por eso es que es un sistema aleatorio, porque también, por supuesto, que los sistemas de la aduana tienen precargados ciertas alertas, ¿no? Cuando es mercancía sensible, cuando es mercancía de cierto tipo, va a haber más probabilidad que al momento de poner tu documento te diga, sí, revísalo, ¿no? Entonces, por favor, no malinformen. No se trata de que suerte o no suerte, pagar o no pagar, no. ¿Es revisión o no revisión? Si te toca revisión, pero tus papeles, tus cantidades y tus valores están bien, no tienes por qué pagar absolutamente nada. Estás dentro de lo correcto, que cumples con los lineamientos y no tienes por qué pagar nada, ¿no? Si te toca rojo y tienes algo que sí incumple, entonces ahí es donde viene la cuestión de que te puedan hasta detener la mercancía. Pero si te toca rojo y declaraste bien los impuestos, te va a llegar la mercancía de todas maneras. Nada más tuviste que pagar lo que tienes que pagar por sus valores y por sus cantidades, no porque te haya tocado rojo. Ok, entonces habiendo aclarado esto, repito, el pago de impuestos no depende de que si te toca revisión o no te toca revisión. Eso es dependiendo de que estés haciendo bien, declarando bien la mercancía ante la aduana, ¿sí? Y simplemente te toca o no te toca que lo revisen. Ahora bien, marcas registradas, mismo caso, en este caso se va haciendo más importante porque como los montos son más grandes, tú puedes estar tentado a traer cosas de marca que tienen propiedad intelectual para vender en el mercado nacional. Y dices, es más negocio, tengo hasta $1,000. Ojo, nuevamente, tú no tienes derecho. Este tipo de tratos, por ejemplo, se le llaman tratos de comercialización
de Business to Consumer, B2C. Quiere decir business, una empresa te está vendiendo, Amazon, eBay, por todas las marcas, está vendiendo a un consumidor final, ¿sí? Tú eres el consumidor final, no es un sistema que vamos a ver ahorita al final para casos ya más grandes, business to business, ¿no? Aquí no te están vendiendo para que tú a tu vez revendas, entonces no están hechos para eso. Ojo con marcas, patentes, nuevamente piratería con productos similares, tienes que tener todos los permisos y no debes manejar nuevamente cuestiones de piratería o productos similares porque te lo van a retener, no deben traer, repito, en la aduana, piratería no, tienen que ser cuestiones originales. Y ya al haberlo importado no tienes derecho a comercializar. Muy bien. Por eso ponía ahí también las operaciones B2C. Nuevamente restricciones arancelarias ya las marqué y las cantidades ya las vimos en la tabla anterior. Te comentaba, si tú superas las cantidades de valor o de piezas que establecimos en la tabla anterior, tendrás que venirte a este esquema y tendrás que pagar por la diferencia. Te mantiene tu franquicia de los $50, hasta ahí no pagas impuestos, pero todo lo que supere en cantidad o en valor tendrás que aplicar las tasas que ya mencionamos. Veamos ahora un tercer esquema, que sería el último que pueden manejar las empresas de mensajería. Veamos ahora la tercera opción y última con empresa de mensajería, involucrada en la parte del despacho, por decirlo así. Este esquema nos lleva a pedimentos también clave T1. Los pedimentos tienen claves conformadas por letras y números que definen el tipo de operación que se va a llevar a cabo. T1 significa en este caso operaciones llevadas a cabo por empresas de mensajería. Entonces, este sería el esquema. Este va tú puedes usarlo desde $1 hasta $5,000. Y la gran diferencia es que aquí tú sí le solicitas a la empresa de mensajería, le dices que el pedimento va a salir a tu nombre, va a ser específico, no va a venir mezclado con de alguna manera otras mercancías o otros destinatarios. Entonces, es específico para ti. Nada más aplica para personas físicas. Las personas morales nada más pueden utilizar lo que ya vimos de la franquicia, la parte de hasta $1,000, pero de los 5,000 únicamente es para personas físicas. Para las personas morales seguiremos al final con los otros esquemas. Entonces, ¿se pagan impuestos? Sí, también, una tasa global. Padrón de importadores, tampoco se requiere padrón de importadores en este caso. El agente aduanal sigue siendo el que proporcione la empresa de mensajería con el que trabaje. Titular de la importación es lo que define este esquema, ¿no? Va a ser la persona física. Aquí sí te van a dar tu pedimento, por decirlo así, específico a tu nombre, con tu domicilio y todos tus datos. Fracción arancelaria va a seguir siendo genérica, de acuerdo a las unidades de medida. Todavía no van a aparecer las fracciones detalladas. Va a ser cumplir, como ya se mencionó, en todos van a ser cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. Ojo con los productos sensibles que puedan requerir esas regulaciones. Conocimientos de comercio internacional le puse que tampoco es muy necesario. Nuevamente, nada más tú le vas a decir que quieres tu pedimento a tu nombre y la empresa de mensajería lo va a tramitar así. Eso sí, ahí sí tienes tú que decirle que lo requieres. Pero realmente más allá, tú no tienes que saber mucho de regulaciones ni nada. Padrón sectorial, exactamente lo mismo. No aplica para calzado y textiles, pero sí puede aplicar para otras mercancías, hay que tener cuidado. Servicios de agente aduanal. Este esquema de que va hasta 5,000 te conviene de alguna manera, lo puse como una parte de arriba del tipo ventajas, es porque es más barato que un agente aduanal independiente, para compararlo con otro esquema que vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, los agentes aduanales tienen convenios con las empresas de mensajería por volumen, entonces normalmente te cobran menos honorarios que lo que te cobraría un agente aduanal independiente. Entonces es como una ventaja. Mercancía de difícil identificación. Tampoco aplican, no lo mencioné en el anterior, pero estos tres esquemas que hemos visto, 1 a 50, 51 a 1000 y de 1 hasta 5000, nuevamente no puedes utilizarlos para mercancías de difícil identificación, polvos, líquidos, barras, medicamentos, tabletas, cosas que vengan así, que no pueda la aduana comprobar realmente el contenido como tal, sin hacer análisis, digamos, químicos y físicos. No puedes utilizar estos esquemas, tendrás que irte por un esquema de formalidad que vamos a ver ahorita. Desventajas, otra vez, estos tres esquemas, pedimento T1 se llama uso personal, ¿sí? A pesar de que sean $5,000, no es para revender, es para uso personal.
Tampoco es deducible, ya lo vimos, no te sirve para contablemente bajar la base de impuestos. Si tú vendieras algo, en primera instancia, retomando este tema, si tú vendes algo, ¿sí? Eh, y ya querías meterlo en la formalidad, pues tienes que facturarlo con factura electrónica. Y pues realmente va a ser como que, nuevamente, toda tu base gravable, tu 30% de impuestos sobre la renta, va a ser total, ¿no? Entonces, no te sirve mucho este esquema para hacer algo ya bien formal, crecer un negocio. Mercancía de difícil identificación, ya lo mencionamos. Periodicidad, aquí hay que tener cuidado. Este esquema sí es un tanto más complicado porque hay que cuidar dos elementos. En el caso de cuando sean mercancías de las tablas que ya vimos, ¿sí? Te dice que nada más puedes hacer 2 pedimentos al año, nada más, ¿sí? Porque nuevamente, las mercancías que mencionamos en la tabla también tienen una cuestión lógica de economía, y es cuidar también la economía nacional. Si se permitiera que tú importaras calzado, textiles, juguetes, etcétera, en mayores cantidades y en mayor frecuencia, por eso son los topes, tú podrías empezar a dañar a la industria nacional. Entonces el gobierno lo que hace es proteger esos sectores sensibles. Por eso son estos límites. Entonces, sensibles 2 veces al año. Y si no son sensibles, si no son los de las tablas, sí podrías tú importar una vez al mes, ¿sí? Nuevamente, cuidando el valor, que no rebase los $5,000. ¿Qué más? Ya mencionamos lo de las marcas registradas para estos 3 esquemas que ya vimos, que terminamos con empresas de mensajería. La operación son para consumidor final, no son pretendidas para que tú comercialices. Ojo con eso. Ok, veamos ahora ya lo que viene siendo esquemas formales, ya no de mensajería. Vamos a dejar a un lado la mensajería, pero es importante que si tú quieres desarrollar un negocio de e-commerce o estar importando, ya es en general, también te puede servir para importaciones de tu negocio. Vamos a ver 3 esquemas generales. Hablemos ahora ya de otro mecanismo que ya dejemos a un lado a las empresas de mensajería. Este es un mecanismo para importar, está hecho para personas físicas únicamente y tiene que ver con una cuestión fiscal. Se le llama a estas personas que entran a un régimen de incorporación fiscal, son para personas que manejan operaciones menores, por decirlo así. No soy contador, pero las bases son de que no debes tener ingresos mayores a 2 millones de pesos al año, si no ya te mandarían a otro esquema fiscal. Pero si eres uno pequeño y necesitas hacer importaciones, este esquema te puede servir. Si se notan aquí, ya puse que es un pedimento simplificado clave L1. Todos los 3 mecanismos que vimos anteriormente eran T1 para empresas de mensajería. Aquí no, aquí ya es una importación, se le llama en el argot de comercio internacional pequeña importación, clave L1. Valores, repito, del 1 a 3,000 a $3,000 puedes importar en este mecanismo. El usuario es definitivamente una persona física con este régimen fiscal específico. Tendrás que acercarte con tu contador para ver si este régimen te sirve para lo que tengas tu proyecto de importación, que tan grande sea. Impuestos se pagan de manera global, 19%. Nuevamente hay que estar checando las tablas porque puede haber cambios, están en las reglas de comercio exterior. Padrón importadores, sí, aquí ya empezamos. Todos los anteriores con mensajería eran que no necesitabas inscribirte. Aquí sí, la persona física con este tipo de actividad de régimen de incorporación fiscal tendrá que ir a darse de alta al SAT. Pues tendrá primero que estar dado de alta para tributar, ¿no? Normalmente como contribuyente. Y segundo, sí tendrá que solicitar su alta en el padrón de importadores. Es un trámite que no es nada complicado, más bien se refiere a que tú fiscalmente estés bien, ¿sí? Que no debas declaraciones, que estés al corriente, que estés localizado, etc. Y si tú estás bien, es muy sencillo, se puede hacer por internet, es gratuito y puedes darte de alta para poder importar a tu nombre. Agente aduanal sí se va a requerir. Tú podrías utilizar un mecanismo combinado de que la empresa de mensajería o tu proveedor lo mande la mercancía y al llegar tú puedas usar el agente aduanal de esa mensajería, o tú puedes decirle a la empresa de mensajería, ¿sabes qué? No, yo trabajo con otro agente aduanal, le llaman cortar la guía, es decir, mandársela a otro agente aduanal esa carga, teóricamente para que haga el despacho aduanero, pero también tienes la opción de usar la que ya maneja la empresa de mensajería. Aquí es importante que cuando tú te des de alta en el padrón de importadores tendrás que manifestar qué agente aduanal vas a utilizar.
desde antes. Entonces sí tienes que saber previo a la importación quién va a ser el agente aduanal. Si el de la empresa de mensajería, tendrás que verlos con ellos para que te acepten ese encargo, porque no es solo que tú los des de alta, sino que también ellos acepten trabajar contigo. Entonces previamente tendrás que negociar con la empresa de mensajería y su agente aduanal, o con otra agencia aduanal independiente que no tenga nada que ver con la mensajería, para que te acepten trabajar contigo. Ellos también tendrán que confirmar con la Secretaría de Hacienda, el SAT, de que van a trabajar contigo para que puedan hacer la operación de importación. ¿Quién es el importador? En este caso titular, va a ser ahora sí tú como contribuyente. Ahí sí apareces tú totalmente con todos tus datos fiscales. De hecho, es un requisito que aparezcan todos tus datos fiscales completos, como eres de un contribuyente de impuestos. La fracción arancelaria que se maneja todavía es la genérica, no se maneja la específica, salvo algunas excepciones. Deducible de impuestos. Aquí hay un tema de controversia. Repito, yo no soy contador. Eso sí tendrías que confirmarlo bien con tu contador o especialista fiscal. Porque hay personas, normalmente, aquí hay una laguna, porque entramos los que sabemos de comercio internacional y entran los contadores y estamos como que a la mitad del camino. Hay personas que dicen que sí es deducible de impuestos por el hecho de que ya está tu nombre y todos tus datos fiscales. Hay personas aduaneras que dicen que no, contadores que no, que porque es un pedimento simplificado, es un sistema más simple, no es el pedimento normal. Por tanto, algunos dicen que sí es deducible, otros que no. Yo, en mi punto de vista, repito, no podría asegurarlo al 100%, pero a lo que yo he visto, yo pensaría que sí lo es, pero necesitarías confirmarlo con tu contador, tu fiscalista, tu asesor. Pasando a las partes de las desventajas. Conocimientos de comercio internacional. Sí, por supuesto que sí ya se requiere más, como te decía. Ya tienes que darte de alta padrón de importadores, ya tienes que saber qué agentes aduanales, tienes que saber negociar, tienes que hablar con ellos para ver qué mercancía es, porque viene algo muy importante. Platicábamos antes de una fracción arancelaria y de las restricciones. Este mecanismo no sirve para aquellas mercancías que tienen que cumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias, ¿no? Aquí si tiene algo, un permiso, algún cupo, alguna carta, algún certificado, cualquier tipo de regulación de alguna secretaría de gobierno, no lo vas a poder importar con este esquema. Tienen que ser mercancías, por decirlo así, no sensibles, comunes. Entonces sí que tendrás que revisar primero también qué tipo de mercancía quieres importar, y si no te sirve, pues ni te das de alta en el padrón. Si la mercancía que manejas es sensible, no te va a servir este esquema. Lo mismo aplica para otro tipo de impuestos. Aquí nada más estamos hablando de que esa mercancía no esté sujeta a otro tipo de impuestos más que los normales de una operación de impuestos de importación. Entonces también tener cuidado. Entonces aquí tenemos dos aspectos: regulaciones y restricciones no arancelarias, y los tipos de impuestos que pagarías. Nuevamente, cada mercancía es diferente. Tendrás que checarlo previamente con tu agente aduanal, sobre todo, para que clasifiquen tu mercancía y te puedan decir si se puede o no bajo este esquema. ¿Qué otra desventaja le veo yo? Bueno, no es desventaja, es algo normal, pero aquí sí que tienes que hacer declaraciones de impuestos. Aquí ya estás en un régimen normal de tributación. Tendrás que hacer con tu contador o como tú lo pienses hacer, presentar tus declaraciones ante el SAT, porque es muy importante que estés al día, porque si no, vamos a decir que sí te sirve este esquema. Si tú te atrasas con un pago provisional, una declaración de impuestos, te pueden dar de baja inmediatamente. Recordar que hoy en día estos padrones y todo esto es a nivel sistemas. Entonces, así como te dan de alta muy rápido una vez que cumples con los requisitos, también te pueden bloquear o paralizar tus importaciones a tu nombre en cualquier momento si detectan inconsistencias fiscales. Entonces, hasta aquí queda este esquema. No se utiliza mucho, no hay muchas personas físicas que lo exploren, creo, pero bueno, si no, ahí está, te lo dejo. Tendrás que investigar, repito, nuevamente primero con tu contador, primero para ver si el esquema fiscal contable es el que te sirve o no, y ya después ver si vas a realizar operaciones de importación. Ok, pasemos a ver ahora el último esquema, que es el sistema normal, formal ya de personas físicas y morales con actividades empresariales. Llegamos a la parte final de este video y vamos a ver ahora lo que es el esquema, por decirlo así, normal de importaciones. Ya los esquemas para lo que se utiliza grandes importadores o simplemente personas y empresas que ya se dedican normalmente a hacer operaciones de comercio internacional.
¿Qué tipo de clave de pedimento esta? Es el pedimento A1, en este caso importación definitiva, porque, repito, hay pedimentos para todo tipo de operaciones aduaneras. Hemos estado hablando siempre de mercancías que se van a quedar en territorio nacional. Entonces aquí sí es mercancía, clave de pedimento A1. Recordar, empresas de mensajería T1, el simplificado para los RIFs L1 y este es un A1, es el común de los pedimentos. Valor, ventajas, valor, aquí no hay valores, aquí tú como, lo vamos a ver ahorita, los usuarios, persona física con actividad empresarial o persona moral, tú no importa ahí el valor, tú puedes traer desde $1 hasta infinitamente siempre y cuando cumplas con los requisitos, las regulaciones y pagues los impuestos. No hay aquí límites, es una ventaja. Los impuestos, aquí los impuestos se va a manejar una fracción arancelaria, ahora sí, específica del producto, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de fracciones globales, aquí no, aquí sí vas a tener que clasificar. Si traes una mesa, será la fracción arancelaria, los dígitos que le corresponden a la clasificación arancelaria de esa mesa. Y pero eso también te lleva a otra ventaja que también hasta ahorita no habíamos mencionado. Las tasas que se manejaban anteriores eran tasas globales, aquí no. Aquí las tasas son las que establece la tarifa de los impuestos generales de importación, exportación. Si la tasa es 0% de arancel, de impuesto de importación, de gravamen, eso vas a pagar nada, ¿no? Si es 5, es 5. Aquí sí es lo que tenga el producto, no hay tasa global. Esa es una gran ventaja. Otra ventaja es que si esas tasas, vamos a decir que estás trayendo con un proveedor con el que se tiene un tratado internacional, cumple los requisitos de certificación de origen. Ya vi en alguno de los temas del otro video del TEMEC, por ejemplo, hablamos de los certificados de origen. Si tú cumples con esos requisitos, si la tasa general de México, por decirlo así, tuviera 20%, pero con un tratado de libre comercio, tu socio comercial es menos, pues pagarás cumpliendo con el tratado menos, pagarás 0 o 5 dependiendo. Entonces hay la posibilidad de reducir los impuestos de importación, cosa que en los anteriores no, son tasas globales. Aquí sí, aquí puede estar exento desde inicio o aplicar tratados de libre comercio, repito, siguiendo ciertos mecanismos. Ya lo comentamos, usuarios, personas físicas con actividad empresarial, es diferente a la cuestión de las personas físicas, por decirlo así, pequeñas, son diferentes. Aquí ya entras en el esquema global de actividad empresarial, compra-venta, etcétera, ¿sí? Digamos que son las grandes ligas. Agente aduanal, sí, a elección del importador, nuevamente, tú podrías combinar el agente aduanal de la empresa de mensajería si vas a utilizar este medio de traer las mercancías o tu proveedor lo está utilizando. O puedes utilizar un agente aduanal independiente, esa elección tuya. También lo tendrás que dar de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí vale la pena mencionar, actualmente en México las personas físicas pueden tener hasta 10 patentes, o sea 10 agentes aduanales con los que se puede trabajar, y las personas morales hasta 30. Entonces también considera eso, porque lo que se sugiere es que tengas varios, por si uno no funciona, otro sea el respaldo, pero sí tienes esa limitante. Digo, son bastantes, pero para una empresa comercializadora o empresas que se dedican ya al comercio internacional de lleno, no son tantas, ¿no? Entonces depende de la empresa o la persona física y su actividad de importación o exportación. Titular de la importación, ya lo vimos, va a ser el contribuyente, la persona física o la persona moral. El pedimento va a salir a su nombre, tú eres legalmente el importador, el responsable de todo. Fracción arancelaria, normal, ya la mencionamos, de acuerdo a la TIGI. Las cuestiones de uso, aquí sí no hay restricciones, como ya mencionamos en las anteriores de empresas de mensajería. Tú puedes aquí sí comercializar, no por eso dejar a un lado lo de las marcas y patentes, pero o sea, es decir, si tú importas algo que tenga una marca o una patente, pues tendrás que conseguir los registros para comercializar eso, ¿no? Lo mismo, cuestión de piratería, pues tampoco está permitido, pero repito, sí está hecho para comercializar. Deducible de impuestos totalmente, pues es un esquema formal ya de importación. Tú puedes deducir la compra que hiciste de la mercancía y también algunos gastos, eso sí ya también lo tendrás que ver con tu contador para los impuestos que se pueden acreditar o deducir y las cuestiones de los gastos que pueden ser también deducibles. Los gastos de agencia aduanal, por supuesto que lo son, y ya tendrás que ver los demás gastos con tu contador, pero de entrada, pues sí, es el esquema global general de que sí puedas deducir los gastos intrínsecos a la importación.
¿Qué desventajas, por llamarlo así? Nuevamente, conocimientos de comercio internacional, pues sí, obvio sí, ya eres una empresa formal, o persona física con actividad empresarial. Si te dedicas a esto, deberás tener conocimientos, dependiendo del giro de tu empresa, o el número de operaciones, pues bastantes conocimientos, ¿no? Regulaciones y restricciones no arancelarias también, como repito, esas no nos salvamos. Aquí también el importador tendrá que cumplirlas. Para ello también, como en todo ya se dijo antes de importar, para proyectos grandes sobre todo, pues no puedes traértelo así nada más. Tienes que averiguar primero toda la información que se va a requerir para importar. El caso de control de inventario, sí, aquí es una diferencia. Toda la formalidad de la importación tendrás que documentarla. Entran ahí, ahora sí que te entran todas las regulaciones que como contribuyente tienes en aspectos de comercio exterior, comercio internacional. Entonces es muy importante que también te acerques a tu contador para que tengas todos los registros. Hay una infinidad, no quiero entrar en ese detalle, hay una infinidad de obligaciones que se tiene como importador, desde contables, fiscales y a materia aduanera. Entonces tendrás que cumplir con todas ellas. Declaraciones de impuestos, repito, pues obviamente ya eres una persona formal, tributas, si requieres tener tu contador o inclusive las empresas pues ya tienen sus áreas contables para estar declarando. Es muy importante, repito lo mismo, en cuestión de padrón de importadores, tienes que estar bien en cuestiones de impuestos, si no te pueden suspender. Pongo aquí, si utilizas servicios de agente aduanal independiente, normalmente son más caros que los agentes aduanales que trabajan con empresas de mensajería, pero te dan un mejor servicio. Las empresas de mensajería, por el volumen de operaciones, y los agentes aduanales de las empresas de mensajería son un poco más tardados. Aquí tu agente aduanal, si es específico, puedes también negociar tarifas, pero normalmente son un poco más caros que los de las que manejan las empresas de mensajería. Padrón de importadores, obvio, ya lo vimos también. Padrón de importadores y altas de patentes aduanales. Pues bien, les agradezco mucho la atención. Fue un video muy largo, espero les haya servido. Pueden dejarme sus comentarios, las dudas también, en la parte inferior del video. Espero les haya servido, quedo a sus órdenes. Y también, por favor, ayúdenme a compartir. Repito, hay mucha gente desinformada en este aspecto, en este sentido, y que está interesada en hacer operaciones de importación, de comercio internacional. Entonces, compartan el video, compartan el canal, por favor, y quedo a sus órdenes para dudas y comentarios. Muchas gracias, que estén muy bien.